Muy buenos días amigos, bienvenidos a este su espacio Trinchera Tachirense. Como siempre, sábado y domingo de 9 a 10 de la mañana, aquí por Canal 21. Hoy, con mucho cariño, queremos compartir algunos puntos de vista que tenemos para con todos ustedes sobre la situación socioeconómica y política que por supuesto se está viviendo en suelo venezolano. Y fíjense cómo están las cosas de movidas en estos días. Esta fecha del 20 de abril está dando mucho que hablar. Reuniones van, reuniones vienen a nivel nacional, a nivel internacional. Que si en México entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Mientras eso sigue, mientras esas conversaciones continúan, indudablemente que el proceso electoral del 28 de julio también está avanzando y ya pues hay una muestra de lo que fue la selección de los partidos políticos en el tarjetón electoral, como ustedes lo van a evidenciar en pantalla. Son 13 los candidatos que están allí disputándose la presidencia de la República. Esos 13 candidatos representados en el actual presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien tiene, creo que son unas 8 o 9 tarjetas que lo están apoyando: el PSUV, Tupamaro, PPT, Hora, Somos Venezuela, Podemos, hay una Enamórate, el MED, de Futuro, en fin, PCB, UPB, entre otros que están por allí, que no recuerdo en este momento. Adicional a ello también están los otros candidatos que están presentándose, en este caso de un partido de D. No sé cuál es ese partido de manera específica, pero están allí. Está el de la Tapa, el de la Mesa de la Unidad Democrática, una fuerte discusión en la postulación, por cierto, de este tachirense Daniel Ceballos, quien aspira a la presidencia de la República, en el caso de Voluntad Popular y otra organización Arepa. Está el caso de Manuel Rosales, que también está en una discusión permanente en torno a que si va a ser el candidato o no de la plataforma unitaria y que lo apoya el Movimiento Progresista de Venezuela y Un Nuevo Tiempo. Ecarri, otro candidato que está por allí, del Movimiento Ecológico, de Min Unidad, de Cambiemos, de Avanzada Progresista, de Lápiz. Está Soluciones con Claudio Fermín, Unidad Venezuela, COPEI, que tiene al señor Alvarado, también que está allí aspirando, Fuerza Vecinal, que también apoya a Manuel Rosales. En fin, 13 candidatos. Está el señor Bertucci del Cambio y, por supuesto, también está el candidato de Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez, que está postulado por ADEL, Movimiento Republicano y Bandera Roja, y además UNE. En fin, son 13 los candidatos. Si algún nombre se me va, lo hago sin algún tipo de premeditación, pero sí quiero hablar de esas 13 postulaciones que ustedes están observando allí en ese tarjetón electoral, diversos partidos que indican pues la selección de las tarjetas. Ahora veremos indudablemente una campaña mucho más centrada en la ubicación de sus candidatos, direccionando hacia dónde pueden los electores emitir su opinión, su voluntad al momento de sufragar. Ese proceso que está allí avanzando, que en condiciones normales, diríamos en este momento, pues tendría una fiesta electoral muy avanzada, pero no es así, porque el tema está en una discusión que, como dijimos la semana pasada, y hoy queremos recalcar, subrayar, tiende a polarizarse. Y tiende a polarizarse entre dos factores, tal vez que buscan esa polarización, porque la gente pareciera ser no mira para los lados, pero tiene ya una decisión tal vez tomada sobre este sector, uno que está representado en el ala de quien ganó la elección primaria, representada por la señora o la ingeniero María Corina Machado, y que no pudo ser postulada por su inhabilitación, que tampoco pudo ser postulada la persona que ella permitió, pero que tienen una tapa allí esperando por una decisión, y esa decisión tiene días contados, son horas, porque el 20 de abril es la fecha para ello. Y el debate que se está dando en torno a la candidatura de Manuel Rosales, que fue postulado por Un Nuevo Tiempo, donde este candidato también viene esgrimiendo entonces que él no quiere ser candidato si no es representado
por los factores de la unidad si no lo apoyan y que en consecuencia él entregaría la tarjeta de un nuevo tiempo para que la plataforma postule su candidato. ¿Qué está pasando en la plataforma unitaria? Eso es lo que no se conoce. Pareciera ser por los ruidos que suceden en los pasillos políticos. Hay un sector de esa plataforma que parece también es minoritaria, un grupo de 3, 4 factores que quieren apoyar la candidatura de Manuel Rosales y un grupo más amplio de organizaciones, de partidos que están allí, que prefieren el candidato que vaya a decidir María Corina Machado. Sin embargo, los venezolanos parecieran estar a la expectativa por las decisiones que allí se puedan tomar. Las encuestas que están apareciendo de manera permanente, y creo que en estos días van a ser muchos más los que se muestren, comienzan a dar resultados diversos. Unos señalan una polarización muy grande, muy abierta, entre María Corina Machado y el actual presidente de la República. Otros sugieren que está ganando Manuel Rosales en una no participación de María Corina Machado. Pero lo cierto del caso es que todas las encuestas tienden a mostrar que el resto de candidatos están allí muy alejados de la posibilidad de un triunfo. No sabemos cómo va a ser esa decisión. La gente está muy hermética, guardándose, reservándose, no emite su opinión tan abiertamente, pero esperando tal vez que se resuelva la disyuntiva que se ha venido generando en el tema candidatural. Hoy el concierto internacional es mucho más influyente sobre este evento que va a ocurrir en Venezuela. Vino a Venezuela precisamente el presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, se reunió con el ciudadano presidente y candidato a su vez, Nicolás Maduro Moros. Parece ser que se reunió con algún sector de la oposición. ¿Qué se está filtrando? ¿Qué se está manejando? ¿Qué está sucediendo en este tipo de conversación? Y hacia dónde se avanza para que este proceso electoral pues tenga garantías, como lo hemos dicho, garantías mínimas, y todos nos podamos sentir confiados en lo que vamos a expresar, en la manera en que vamos a emitir nuestro voto por el candidato que tengamos seleccionados. Eso está allí, seguiremos repasando, seguiremos observando, seguiremos viendo qué va a venir en los próximos días y con mucho gusto lo compartiremos con ustedes. Por ahora todo es una disyuntiva y esperemos que surja pues en ese túnel una luz que alumbre mejor el camino. Vamos al corte, amigos, nosotros ya retornamos aquí a Canal 21 y este es su espacio Trinchera Tachirense. Bien, amigos, nosotros estamos nuevamente de vuelta aquí, Canal 21, este es su espacio Trinchera Tachirense. Recuerden, sábado y domingo, 9 a 10 de la mañana, con un amigo de ustedes, Arturo Molina. Al evento electoral, de lo que subrayamos en el segmento anterior, hay un agregado ahora y que tiene que ver directamente con el gobierno. Un año después del escándalo público que se dio en torno a un hecho de corrupción, donde se señalaba de forma directa a quien era presidente, ministro del Petróleo y presidente de PDVSA,
el señor Tarek El Aissami, a ese hecho de corrupción que destapó mucha roncha en el colectivo social por la cantidad de recurso económico que pareciera ser se evaporó, porque se habla de más de 23.000 millones de dólares, es decir, es una cosa que representa lo que son las reservas internacionales de un país con fortaleza, que lo muestra bien ante el mundo. Ese dinero que al parecer, según las fuentes del propio gobierno que han dado noticia, que han dado información, que han aportado los datos sobre esta situación, un año después pues se decide a recurrir a la privación de libertad de este exministro de petrolero, expresidente de PDVSA, Tarek El Aissami, y a su vez también a dos personas que estuvieron en el alto gobierno, uno de ellos que fue ministro de Finanzas y el otro un allegado al señor Tarek El Aissami. Me refiero en este caso a un señor de nombre Esmar López y el otro señor que tiene un nombre que en este momento no lo tengo en la memoria, pero que ya se los voy a aportar. A estas tres personas que han privado de libertad, resulta ser que ya el Ministerio Público los presentó ante la justicia y en esa presentación indudablemente que se hicieron, se imputaron los cargos sobre los cuales pues van a ser procesados. Fíjense, entonces estamos hablando, para permitirme repetir para ustedes, el señor Tarek El Aissami, ¿verdad? Estamos hablando del señor Esmar López y estamos hablando de Simón Serpa. Esas tres personas que fueron señaladas por corrupción, repito, por más de 23.000 millones de dólares en el caso propio de El Aissami, no sabemos cuánto más en el término de lo que se estaba manejando allí, pero que en la noche del jueves fueron presentados a los tribunales de justicia y los cargos que les imputaron son entonces traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Fíjense cómo están las cosas, hay algunos puntos allí que llaman poderosamente la atención. Cuando se dicen que traiciona a la patria, ¿en qué estaban entonces el señor El Aissami y quienes le están acompañando cuando la propia justicia, el Ministerio Público dice que hay traición a la patria? ¿Qué fue lo que realmente llevaron adelante? ¿Qué se proponían? Esas informaciones que maneja el propio gobierno. Esto de la apropiación o distracción del patrimonio público, cómo lo estuvieron manejando, qué fue lo que hicieron, hubo, por ejemplo, ilegitimación de los capitales, algo así como el lavado de un dinero, algo así como una operación ilegal. ¿Qué fue lo que realmente se estableció para ello? Porque se está hablando mucho del tema de las inversiones en la criptomoneda. No sabemos hasta dónde pues tenga un nivel de mucha seriedad y responsabilidad en este tipo de normativa que pueda registrar esas inversiones, pero no sabemos, es decir, esa legitimación de capitales hacia dónde está, pero además que lo llaman que se asociaron para delinquir. Esto está allí. Y lo que ellos denominan, por cierto, un concepto que es el valimiento, que no es otra cosa sino el uso de su propia condición, de su propio cargo, de su propia responsabilidad para hacer del delito un mecanismo de acción. Eso que está sucediendo allí trae a colación algo que nosotros no podemos dejar pasar. Mucho se ha dicho sobre el tema de la corrupción que se ha manejado en el gobierno, no solamente con este caso de PDVSA, sino con otros casos que se habían denunciado con anterioridad, pero que tal vez, entre comillas, no se les había prestado la atención requerida. Hoy
estamos en una situación crítica, Venezuela está pasando por un momento socioeconómico difícil, los venezolanos están sintiendo con rigor esa necesidad, esa dificultad, esa debilidad que presenta el gobierno en sus finanzas, salarios de los trabajadores que no resisten el alto costo de la vida, pero que tampoco terminan de recibir un incremento. Y la gente, cuando escucha este tipo de situación, cuando escucha que se está procesando a alguien porque se apropió de lo que no era suyo, y se habla de una cifra astronómica como esta, más de 23.000 millones de dólares, pues se preguntan, ¿y dónde está el dinero? Porque a este fuerte hecho de la investigación tiene que haber un resultado para saber qué se hizo ese recurso económico, en manos de quién fue a parar, cómo se hizo una distribución, cómo se sacó una cantidad de dinero como esta del territorio venezolano. Digo, si es que se sacó del territorio venezolano o a dónde fue a parar. Entonces, eso que está allí, la gente lo que espera es que no se transforme en una película. La gente no quiere que esto se transforme en un hecho de una melodía que te dicen que hay un proceso sobre los actos de corrupción solamente para esconder la arruga en un momento electoral. Eso está allí, la gente lo está diciendo. Hay muchos prejuicios que están establecidos, conjeturas que los ciudadanos se hacen y que indudablemente la pelota la tiene el gobierno en sus manos para dar una solución y, por supuesto, dar una salida fiable para lo que es el erario público y la manera en que se está manejando por autoridades que en un momento determinado se creen dueños de lo que no son. Nosotros vamos al corte y ya retornamos, amigos. Canal 21, Trinchera Tachirense. Bien, amigos, nosotros retornamos aquí a Canal 21 y este es su espacio Trinchera Tachirense, un amigo de ustedes, Arturo Molina. Recuerden, sábado y domingo de 9 a 10 de la mañana. Bien, fíjense, a este tema de la privación de libertad, de los hechos que hay en Venezuela, del tema electoral, pues la vida continúa, el tema de las relaciones binacionales, en el caso nuestro, en el Táchira, con la hermana República de Colombia, en el caso específico de lo que somos frontera con el norte de Santander, una situación que se está presentando en conflicto. Anteriormente, pues, el cierre de la frontera, se abre la frontera, entre comillas, se habían dado algunos acuerdos, estaban de manera fluida, venían dándose las cosas, considerablemente positivas en el entendimiento de esa integración, eso hay que decirlo, pero últimamente con el paso peatonal, vehicular de la zona, se ha generado un conflicto porque resulta que en algunos convenimientos que parece ser ha llevado adelante representantes del lado venezolano con representantes del lado colombiano, se habían establecido la posibilidad de que la vía no se cerrara para este paso a las 9 de la noche, sino que se mantuviera abierto hasta las 12 de la medianoche, 12 de la madrugada.
Lamentablemente esta situación no ha sido así. Del lado venezolano existe esa apertura, del lado colombiano se cierra a las 9, tal cual como lo han venido dando a entender, a conocer algunos medios de información, de comunicación. Hay conflicto, la situación pues tiende a generar una atmósfera poco agradable en cuanto a las personas que van a venir del lado colombiano al lado venezolano. Cierran a las 9 de la noche y no se entiende entonces cuáles fueron los acuerdos, sobre qué términos llegaron y hablaron, quiénes lo establecieron, quiénes lo firmaron, si son o no son viables para que se pusiera en práctica ese nuevo horario en ese corredor vial de la frontera colombo-venezolana o venezolana-colombiana. Pero tenemos, mientras esta situación se mantiene allí, entonces los transeúntes, los ciudadanos venezolanos, pues llaman a la reflexión, si es al gobierno de Colombia, para que exista el respeto a lo que se había acordado, y por supuesto también a las autoridades venezolanas para que pues llamen a las autoridades colombianas y también a su vez hagan respetar estos acuerdos que nos unen, que nos separa un río, un puente, pero que somos una posibilidad cierta de integración en el tiempo, porque nuestras diferencias no tienen por qué ser marcadas por el hecho político que se registra en un momento determinado, dado que la postura geopolítica de Venezuela para con Colombia, de Colombia para con Venezuela, tiene que ser bajo un mecanismo de la hermandad, de la fluidez, del mutuo apoyo, del entendimiento, de la cordialidad. Hace unos años atrás el tema se evidenciaba por choques entre el gobierno venezolano y la postura del gobierno colombiano. Hoy eso no tiene por qué ser, porque del lado colombiano hay una postura que se asemeja a la presencia del gobierno venezolano. Entonces lo que no terminamos de entender es por qué si hay un acuerdo no se está cumpliendo, y por qué si no se cumple no hay un reclamo, en este caso del lado venezolano para con el lado colombiano, sobre esos acuerdos, subrayo que entre comillas supuestamente se tienen establecidos porque el anuncio se hizo público y se dijo que del lado que había un acuerdo para que se pudiera transitar hasta las 12 de la medianoche, entonces de la madrugada. El tema es, el anuncio se hizo solamente de un sector, de un lado, porque si se cierra del otro lado no está cumpliendo ninguna función. Esperamos sí porque la frontera termine de abrirse del todo. No tiene por qué haber mecanismos que coaccionen el libre tránsito en el espacio fronterizo del lado colombiano, cumplir con la normativa que se regula, de igual del lado colombiano, pero ese tipo de situación que está aconteciendo, de cerrarnos el paso unos con otros, nos está perjudicando y eso no es parte del mecanismo de integración binacional que requieren ambas naciones. Esperamos que en las próximas horas los venezolanos que vamos al lado colombiano o los colombianos que vienen del lado venezolano no presenten ningún tipo de conflicto para transitar libremente, tal cual como se está haciendo con el movimiento vehicular, que aplaudimos que eso se esté generando, que se esté dando, pero que termine pues de establecerse en los horarios naturales de apertura permanente para que todos podamos transitar libremente por estos espacios y evitar conflictos como los que se han mostrado en las últimas horas ante la molestia de los ciudadanos que tienen que retornar a sus respectivos hogares. Está allí, entonces, la pelota jugando del lado venezolano y jugando del lado colombiano, que las autoridades terminen no solamente de acordar en la mesa, sino de poner en práctica esos acuerdos. Vamos al corte, amigos, y ya retornamos aquí, Canal 21, y este es su espacio, Trinchera Tachirense.
Bien amigos, retornamos aquí a Trinchera Tachirense, Canal 21, sábados, domingos, 9 a 10 de la mañana. Un amigo de ustedes, Arturo Molina. Bueno, en este segmento queremos hablar de consultas. Consultas que el gobierno anuncia para los consejos comunales, que el gobierno anuncia para supuestamente aprobación de proyectos de obras que se deben estar desarrollando en los espacios territoriales muy localizados, locales. Y que el gobierno dice además que esa consulta se va a hacer el 21 de abril, domingo 21 de abril. Consulta, repito, que dice a los consejos comunales. Qué bueno que eso suceda, que se consulte a las comunidades sobre los temas que están padeciendo de infraestructura, de inversiones que se deben adelantar por parte del gobierno nacional. Qué bueno que esos proyectos que tiene el gobierno pues se piensen ejecutar para solventar las situaciones de dificultad que se están generando en estos espacios locales. Pero qué interesante también sería que el gobierno nacional, aunado a esas consultas y los consejos comunales, también incorpore a las cámaras municipales, que incorpore a los comités locales de planificación local de las políticas públicas, que incorpore a los alcaldes, que incorpore a los gobernadores, que incorpore a los consejos legislativos, es decir, que incorpore a todo un cuerpo de autoridades de los distintos niveles y sectores para que esos proyectos tengan pues la fortaleza y la validez que se requiere para hacer las inversiones, porque son recursos y estamos entendiendo que esos recursos el gobierno los tiene y como los tiene pues los quiere poner a disposición de las comunidades en función del mejoramiento de la infraestructura o de cualquier inversión que un proyecto requiera de esta naturaleza. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjense que los alcaldes, que son la autoridad más cercana a ese poder local, tal vez en este caso se verían desplazados. Y no tiene por qué ser así, porque son representación de un electorado. Pero es que los alcaldes y las cámaras municipales y los consejos de planificación pública local han levantado proyectos que le han presentado a su vez a las autoridades regionales, a las autoridades nacionales, y tal vez estarán esperando o están esperando que les sean aprobados, que los recursos lleguen para ponerlos en práctica. De manera de que también comienza a tener ruido una situación que está por allí, porque la gente opina, la gente dice, bueno chicos, pero es que tenían tanto tiempo sin tomar en cuenta a los consejos comunales, a la base local, y ahora que viene el proceso eleccionario del 28 de julio, los van a tomar en cuenta. ¿Qué proporción es la que se está tratando de establecer allí en esa mediación que el gobierno quiere hacer de manera directa con los espacios locales, con la gente? Porque desautorizar, dejar a un lado a otro tipo de autoridad que es bien válida que esté allí porque representa a estos sectores. Aquí no pretendemos decir que se excluya a nadie, al contrario, como dijimos al principio, que exista la inclusión, pero tiene que ser una inclusión muy responsable, muy seria, muy institucional, para que esos proyectos tengan pues la envergadura y el efecto que se requiere para favorecer, para solventar los problemas que están presentando comunidades, que son muchos, que son diversos, que se venía manejando la tesis de que los recursos no estaban para hacerlo. Bueno, ahora que están, pues tiene que mediarse para que los mismos lleguen a feliz término, para que los aspectos de las revisiones, de las contralorías, pues se ejecuten en los términos que deben hacerse, cumpliendo con los mecanismos que están establecidos en la ley, para que administrativamente los procesos administrativos pues se cubran lo que demanda la parte legal y que es básico que se dé en esto de las rendiciones de cuentas cuando se hace uso del recurso
público. Esperamos que entonces esa consulta que se está anunciando para el 21 de abril, más allá de una situación electoral, tenga una connotación institucional por el bien y para el bien de todos quienes tengan algún tipo de afectación y requieran de una inversión por parte del Estado. Amigos, vamos al corte. Nosotros retornamos en breves instantes ya para cerrar el programa por el día de hoy, aquí a Canal 21. Y este es su espacio, Trinchera Tachirense. Bien amigos, nosotros retornamos aquí a Canal 21, este es su espacio Trinchera Tachirense, sábado y domingo de 9 a 10 de la mañana, con un amigo de ustedes, Arturo Molina. Bueno, ya entramos en el último segmento de nuestro espacio y quiero abonarlo, quiero tocar el tema del registro electoral, de la inscripción del registro electoral, de acuerdo al cronograma electoral que tiene previsto el Consejo Nacional Electoral, la fecha de inscripción de nuevos electores o de actualización de datos de los electores, esa fecha de corte se debe hacer el 16 de abril, es decir, el próximo miércoles 16 de abril. Y la intención es, usted amigo que me está viendo a través de las pantallas de Canal 21, es decirle que la mejor manera que tenemos los ciudadanos, los venezolanos en este caso, de expresar nuestra opinión, de dirimir nuestras diferencias, es a través del voto, es a través del proceso electoral, de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos para decidir quién nos debe representar en uno u otro cargo de elección popular, sea a nivel nacional, regional o municipal. Y ese proceso electoral que tiene que ver con este corte del registro electoral que se va a realizar el próximo miércoles 16 de abril, es para que usted pueda participar en las elecciones del 28 de julio para elegir al presidente de la República. No es suficiente con decir no estoy de acuerdo, hay que también hacer nuestros aportes. Y uno de esos aportes, o el no estar de acuerdo, con querer que las cosas cambien, es participando. O otros lo harán con su participación para que las cosas se mantengan. Esa es una decisión muy particular, muy propia de cada uno de nosotros. Nuestro llamado es a que se inscriba. Si usted está de acuerdo con que este gobierno, este presidente de la República que va a la reelección, se mantenga en el poder, se le respeta y usted lo expresa en las urnas electorales. Si usted no está de acuerdo y tiene la selección de otro candidato, también se le respeta y usted lo puede hacer cuando vaya a votar el día 28 de julio. Pero si usted no lo hace, si usted no se inscribe en el registro electoral, si usted no actualiza sus datos, entonces usted no puede sufragar. Si usted hizo cambio de residencia, pero no lo ha hecho ante el Consejo Nacional Electoral, usted lo hizo porque se mudó, pero no lo establece, pues usted tendrá que ir a votar en el sitio
donde usted está inscrito. Ahora, si usted se mudó y acude al Consejo Nacional Electoral y hace sus cambios, hace su actualización de residencia, usted entonces podrá votar en el centro electoral que está más cercano a su residencia. Es el voto. No hay otra alternativa. El voto para salir en paz, o para dejar al gobierno que está, o para salir del gobierno que está, pero en sana paz, estableciendo la sana convivencia ciudadana que nos permite legitimar a un gobernante, es a través de la expresión de nuestra voluntad que se hace en las urnas electorales. Entonces, les invitamos cordialmente a que usted acuda al centro de registro electoral que se encuentra más cercano a su residencia y lo haga. Yo me voy a permitir rápidamente decir en este corto tiempo que tengo algunos sitios que se encuentran en la ciudad de San Cristóbal y que me parece importante que ustedes tengan a mano para que pues acudan allí, ¿no? Por ejemplo, en el municipio de San Cristóbal, en el sector de la Concordia, hay uno registrado, un centro de registro electoral que se encuentra en la Casa Comunal de La Castra. En San Juan Bautista, que le llaman el punto 2, está ubicada en el sector, en el barrio Pedro Roa, creo que es Pedro Roa González, en la Casa Comunal de ese sector. Eso está en la parte alta de la ciudad de San Cristóbal, de allí del sector de San Juan Bautista. Otra está ubicada en el barrio que está cerca del polígono de Tiro, media cuadra antes, gimnasio de usos múltiples, diagonal a una ferretería que en este momento se me va el nombre, pero está allí, pues, ese centro, ese punto 2 de San Juan Bautista. Existe otro punto que está en la parroquia San Sebastián, en la Casa Comunal del Cucharo. Es decir, aparte de ello, ustedes tienen también la posibilidad de asistir a la sede del Consejo Nacional Electoral Regional, que está ubicada aquí en la ciudad de San Cristóbal. Lo importante es que usted pueda ir, que asista, que se registre o que actualice los datos y que usted participe en el proceso electoral del 28 de julio. La decisión por quién lo hace es suya. Nosotros en eso no vamos a influir. Este programa no es para eso. Pero sí decirles que la participación es importante para que la toma de decisiones pues esté en correspondencia con lo que como ciudadanos queremos que se realice en favor del país, del Estado, del municipio y por supuesto de todos nosotros, la gente que los conformamos. Un abrazo, amigos, me despido con el cariño de siempre, invitándoles para la próxima semana, como siempre, aquí por Canal 21, sábado y domingo, de 9 a 10 de la mañana, Trinchera Tachirense, con un amigo de todos ustedes, Arturo Molina. Feliz fin de semana.